96.5. El Sol de la Mañana, en sintonía con los nuevos tiempos, presenta a partir de este miércoles 29 de julio el segmento Perspectiva Económica con Rafael Espinal, un profesional de la economía con una amplia experiencia, actualmente director de la Escuela de Economía de INTEC. Perspectiva Económica, una mirada objetiva y profesional de todo lo que acontece en la economía dominicana y mundial. Espérela todos los miércoles por el Sol de la Mañana, en sintonía con los nuevos tiempos. Bien, pues estamos con Rafael Espinal. Y bueno, no te puedes quejar, Rafael Espinal, estamos hablando contigo en sintonía con los nuevos tiempos. Con los nuevos tiempos. Un hombre de los viejos tiempos, ¿no? En sintonía con los nuevos. Contemporáneos. Bueno, es que la economía en este tiempo, Julio, va a tener una importancia extraordinaria y entonces Rafaelito maneja muy bien todo eso. Bueno. Buenos días, Espinal. Buenos días, Julio, buenos días, Eury, buenos días a todo el elenco del Sol de la Mañana. Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes en este programa y esperemos que llenemos las expectativas de la audiencia de ustedes, que es una de las audiencias, yo diría que la más grande de la radio del país esta mañana. De manera que... Ya esta audiencia es suya también. José La Luz, yo siempre lo escucho con mucha admiración. Muchas gracias, muy amable. Y a Cristian, que es un viejo amigo. Así es. Está entre amigos. Bueno, pues vamos inmediatamente. Entonces, Rafael, tú sabes que tenemos una situación única, ¿no?, en el mundo ahora con esta pandemia sanitaria y tiene unos efectos económicos. Entonces, vamos a ver qué nos plantea en ese sentido sobre la situación de la economía en el mundo y sus efectos entre nosotros. Sí, mira, vivimos tiempos muy difíciles. 100 años atrás se presentó tal vez la crisis más parecida en términos de salubridad a la que vivimos en este momento, pero por más de 100 años no había una crisis económica de esta naturaleza. Para tener una idea de esta crisis, el mundo está convulsionado de tal manera que se estima en los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, la organización de más reputación en el plano económico, porque de él forma parte prácticamente todos los países del mundo, y estima que la economía caerá cerca de un 5%. Los pronósticos en esta situación siempre son bastante aventureros, yo diría, porque es muy difícil hacer un pronóstico de una situación económica que está en evolución. Nosotros desde marzo vivimos a nivel mundial un shock de demanda y un shock de oferta. Es decir, la pandemia ha obligado a los gobernantes del mundo, a las organizaciones internacionales, a cerrar la economía. Y cuando decimos cerrar la economía, es cerrar la oferta en primer lugar. Y al cerrar la oferta, tú estás hablando del cierre del movimiento de bienes y servicios, del movimiento de personas, y eso genera a su vez una pérdida masiva de ingresos. Y eso genera un shock de demanda, es decir, una caída del consumo mundial. La CEPAL, por ejemplo, estima que América Latina caerá a 6.3% y los Estados Unidos un 8% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Si tú te vas a las economías europeas, se estima que estarán cayendo entre un 10 y un 11% en su producción mundial. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, hablamos de toda la producción de bienes y servicios que tienen esas grandes economías durante un periodo de un año. Tendremos países muy próximos a nosotros, como son España e Italia y los Estados Unidos, afectados en su empleo, en su capacidad de generar empleo, lo cual afecta a las remesas que provienen de esos países a la República Dominicana.
Hay países de América Latina que van a sufrir más que nosotros. Está el caso de Brasil, está el caso de México, está el caso de Colombia. La República Dominicana, en principio, tenía una estimación de que iba a tener una contracción del 0%, de acuerdo al Banco Mundial hace unos meses, pero obviamente ese era un pronóstico extremadamente optimista. Hoy día, los pronósticos de caída de la economía dominicana oscilan entre un 4% y un 6.5% que dan algunas calificadoras de riesgo. Eso quiere decir una caída en realidad de más de un 11% en la economía dominicana si tú consideras que el año pasado crecimos sobre el 5%. De modo que es una contracción profunda. Eso se manifiesta en nuestro país, sobre todo por el shock externo. El shock externo, nosotros somos una economía basada fundamentalmente en el turismo como un generador de divisas, en primer lugar. Y el turismo tiene un shock mundial por razones sanitarias, el cierre de los aeropuertos, el temor a viajar, la caída de los ingresos de los que potencialmente son turistas y no están en disposición de gastar sus ahorros en esta circunstancia. Entonces tenemos un turismo colapsado. Tenemos unas exportaciones de bienes disminuidas. ¿Por qué? Porque la pandemia trae un colapso del comercio. Se estima que un 32% del comercio de bienes mundiales ha disminuido durante estos 6 meses. De modo que las zonas francas, por ejemplo, que están encadenadas a tiendas, que están encadenadas a otras industrias para las cuales procesan insumos, por ejemplo, en el caso de las empresas de aparatos eléctricos o de aparatos médicos que forman parte de cadenas de producción. Esa situación nos crea un déficit en la generación de divisas. Las remesas todavía se han mantenido, pero con la crisis de empleo posiblemente esto irá en un proceso de disminución. Eso nos da un shock externo que puede ser de 6.000 millones de dólares menos en la generación de divisas. Eso presionará la tasa de cambio naturalmente. Por el lado del empleo, nosotros tenemos que la paralización de la economía desde el mes de marzo en una u otra medida, aún con la apertura parcial de los últimos 2 meses, tenemos 1.350.000 trabajadores suspendidos y hay 390.000 trabajadores que no están cotizando en la seguridad social, lo cual quiere decir que las empresas, entre unas 9 y 10.000 empresas, han dejado de cotizar. Eso es prácticamente que han sido parados de manera definitiva. Esta pérdida de ingresos tiene un efecto de espiral, es decir, a medida que se genera el desempleo, esto genera disminución del consumo, la disminución del consumo da otro giro y nos lleva a una nueva parálisis de empresas que ven caídas sus ventas. De modo que estamos en este momento en el punto más, digamos, más álgido, más difícil de la pandemia. Rafael. Sí, Cristian. Como escribió Lenin, ¿qué hacer y por dónde empezar con ese cuadro? Mira, los organismos internacionales y los gobiernos están de acuerdo en lo siguiente. Hay que apoyar en primer lugar a las personas, es decir, a los consumidores. Si lo deshumanizamos a los consumidores, hay que restablecer la demanda y para eso hay que tener 2 tipos de políticas. Una política fiscal que llamamos expansiva, es decir, un aumento del gasto público. Los gobiernos tienen que acudir, como ha hecho el dominicano hasta ahora, a programas de asistencia social, a programas de apoyo a la empresa y una política de flexibilización monetaria, es decir, proveer liquidez a las empresas y liquidez a los consumidores. Eso tiene un efecto posiblemente
inflacionario. ¿Por qué? Porque eso presiona la tasa de cambio y presiona los precios. Lo que hizo el Banco Central la semana pasada, Rafael. Lo que ha hecho en varias ocasiones el Banco Central, la última fue la expansión de 60,000 millones, una facilidad para acudir con préstamos a tasas bajas, tanto a las esas medidas son profundizándose. El nuevo gobierno tiene que asumirlas y tiene que incluso, yo te diría, que ampliarlas si quiere que la economía pueda irse restableciendo. Ahora, siempre esto será un acertijo, será una especie de, digamos, de dilema. ¿Hasta cuándo podremos tener esta situación? Hasta que haya un control de la pandemia. Si no hay un control de la pandemia, seguiremos en un proceso de pérdida de fuerza de la economía. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Rafael Espinal. Excelente. Vamos pues hasta el próximo miércoles y él ofreció muchísimas informaciones ahí importantes. El que quiera pues darle seguimiento, volver a escuchar pues este comentario, solo tiene que buscarlo en YouTube, que estará pues disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Sol FM. Así es que gracias, Rafael, y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias, Rafael, excelente, muy bien. Cómo no. Cambio y fuera.